Bien, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, ahí en Filipenses, capítulo 3. Esa es la porción que estamos estudiando, la porción base, ¿verdad?, que tenemos. Y bueno, quiero invitarles a que leamos un versículo de ahí. El versículo 14 es el versículo que pues está dando pie a esta serie de temas. Dice Filipenses 3, 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ya estudiábamos la semana pasada, ¿verdad?, sobre esa importancia, ¿verdad?, de proseguir a la meta, de no dejar, de no desmayar, de no claudicar, sino seguir avanzando, seguir adelante, hermanos. Y hoy quiero que veamos, hermanos, el versículo 1, porque estamos viendo vamos a estar viendo cómo proseguir a la meta, cómo quiere Dios que lo hagamos, Y aquí en este versículo, hermanos, podemos ver algo muy, muy importante que el apóstol Pablo resalta. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Una vez más, ¿qué dice Filipenses 3:1? Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder una vez más estar aquí congregados. Gracias por tu ayuda, por tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, que hasta este momento, Señor, ha sido nuestra vida bendecida con ellos, Señor. Queremos rogarte, queremos suplicarte que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú tomes en control, Señor, este tiempo, de tal manera, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, podamos meditar en ella y podamos ser, Señor, desafiados, exhortados, animados, de acuerdo a tus propósitos, Señor, que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esos propósitos se cumplan en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, Filipenses 3:1, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cuál es el mandato, hermanos, que encontramos en este versículo, en el versículo 1? ¿Cuál es el mandato, la orden? ¿A qué se nos está mandando? El desafío que el apóstol Pablo nos lanza aquí. ¿Cuál es esa exhortación? Así es, ese es el mandato, ¿cierto? Que nos gocemos en el Señor. No en las circunstancias, no en las personas, no en lo material, sino en el Señor. Porque todas esas cosas nos proveen, ¿verdad?, cierta alegría, ¿verdad?, la cual es temporal. Cuando todo está bien, estamos contentos, pero cuando no es así, entonces ese sentir, nuestra actitud cambia, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a que nos gocemos en el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que nos gocemos en el Señor Jesucristo? Y la respuesta en primer lugar es, hermanos, porque no solo se trata de proseguir a la meta. No solo se trata que tengamos fijada en nuestra mente la meta a la cual es necesario que llegar y que prosigamos a ella. Es necesario que lo hagamos con gozo. Es necesario que prosigamos, hermanos, con gozo, no con un espíritu triste, sino con gozo. No quejándonos, hermanos, porque muchas veces la queja llega a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿cierto? Y seguimos a la meta, tenemos fijada la meta y queremos seguir avanzando, pero lo hacemos quejándonos. No quejándonos, sino gozándonos en el Señor. No por fuerza o por necesidad. Es necesario seguir a la meta. No podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Y lo sentimos como una carga pesada, como una obligación, algo que debemos, que necesitamos hacer. Pero Dios no quiere que lo hagamos así. Él quiere, hermanos, que lo hagamos con regocijo
en nuestro corazón. Y en esta carta el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos invita a regocijarnos. Ahí en el versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es necesario que lo hagamos con gozo, hermanos, no religiosamente, buscando solo cumplir, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Una religión como muchas veces se llega a vivir solamente de labios y no de corazón, sino deleitándonos verdaderamente en nuestro Señor y su palabra, porque ese es el peligro, ese es el riesgo cuando caminamos, cuando estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, que muchas veces tendemos a hacerlo de manera religiosa, solo por cumplir, ¿verdad? Y hacemos las cosas para eso, para cumplir. Hay que ir a la iglesia, hay que diezmar, ofrendar, ¿verdad? Hay que leer nuestra Biblia, hay que orar, y lo hacemos, pero de manera religiosa. El Señor quiere que nos deleitemos, que disfrutemos eso, hermanos, no rutinariamente haciendo las cosas de manera mecánica, sino con gozo, no ansiosos o inquietos por lo que no tenemos, porque muchas veces proseguimos a la meta pero con afán, ¿no? Ansiosos, inquietos por las cosas que no tenemos, por las cosas que nos hacen falta, pero Dios quiere que prosigamos a la meta disfrutando del gozo del Señor, todas aquellas cosas que tenemos en el Señor, y es que Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros, suplir nuestras necesidades y ayudarnos en todo, y eso debe de traer a nuestra mente y a nuestro corazón gozo. Entonces, hermanos, ¿por qué proseguir a la meta con gozo, hermanos? Porque Dios quiere que corramos, que prosigamos de esta manera, con gozo. Y el apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Número 2, gozándonos en el Señor, quiere el Señor que prosigamos. ¿Por qué? Porque solo en Él podemos gozarnos aún en medio de las pruebas. Solo en Él podemos gozarnos aún en medio de las pruebas. Es cierto, hermanos, que hay muchas nubes que tratarán de opacar, ¿cierto?, nuestra luz, como ese himno, no sé si ustedes lo recordarán, que dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mis luz vengan a opacar. Es probable que así suceda, que las pruebas, que las adversidades traten de opacar nuestra luz, al grado de que muchas veces cuando estamos pasando por pruebas y adversidades, la alegría en nuestro corazón, hermanos, tiende a extinguirse. De hecho, hay un versículo ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 15, que ahí está en la pantalla, ¿verdad? En la segunda parte dice: por el dolor del corazón el espíritu se abate. En la primera parte dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Así que hay que sonreír, hermanos, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, pero luego dice: por el dolor del corazón el espíritu se abate. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, cuando se presenta el dolor, cuando surgen, hermanos, aquellas situaciones que nos generan incertidumbre, temor, preocupación, angustia. Sin embargo, no tiene que ser así. No tiene que ser esto así, hermanos, y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. En la palabra de Dios lo podemos ver, hermanos. ¿Lo recuerdan cuando los variaron a él, a Pablo y a Silas? Precisamente en Filipos, ¿lo recuerdan? Y dice la palabra de Dios que los metieron en el calabozo de más adentro. ¿Cómo estaban ellos, hermanos, ahí? Estaban en la celda, estaban aprisionados en el cepo, pero ¿cuál era su actitud? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 16:25, que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y no, hermanos, porque Pablo y Silas no lucharan. Sin duda, hermanos, que ellos estaban orando porque estaban luchando, ¿cierto? Reconocían que necesitaban la fortaleza del Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si hubiéramos estado ahí? Después dice que los azotaron mucho con varas, ¿verdad? Después de estar lacerados por causa del Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Dice la palabra de Dios que ellos estaban orando, implorando el favor del Señor, sin duda fortaleciendo en el Señor. Pero no solamente oraban, sino también, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y por qué cantaban himnos? Porque se estaban gozando en el Señor.
Dice Santiago, lo recuerdan, ahí en el capítulo 5, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas, cante, alabe al Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Que en medio de las pruebas nosotros vayamos a Él en oración, hermanos, para fortalecernos y poder cantar y alabar a nuestro Dios, como solamente, hermanos, el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacerlo, hermanos. Y esto lo vemos también en los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, también cuando estuvieron pasando por pruebas y los azotaron de la misma manera, dice la palabra de Dios que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Dice la palabra de Dios. Hubo un hombre, ¿verdad?, que los hizo detenerse y decir, recuerden que ha habido muchos hombres que se han levantado y que han hablado de muchas cosas. Sin embargo, después de tiempo eso se ha apaciguado, ¿verdad? Y lo mismo puede suceder con estos hombres. Si no es de Dios, esto va a pasar. Pero si es de Dios, tengamos cuidado, porque puede ser que estemos luchando en contra de Dios, ¿cierto? Y luego dice en el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué dice el 41? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, las adversidades, los problemas, las necesidades que se presentan en nuestra vida, las carencias, tienden, hermanos, a robarnos nuestra paz. Tienden a robarnos la sonrisa de nuestro rostro. Tienden a robarnos el gozo, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Tienden a hacerlo. Pero, hermanos, no tiene que ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Señor podemos gozarnos, sabiendo que Dios, hermanos, nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, va a suplir cada una de esas necesidades, que va a tener todo en control, hermanos, como hasta ahorita lo ha estado haciendo. Amén. Por lo que nos podemos gozar en Él, hermanos. Como podemos ver, hermanos, el gozo no depende de las circunstancias. Es más bien a pesar de las circunstancias. La alegría sí. La alegría depende de las circunstancias, de los momentos, de las cosas, ¿cierto? Mientras están bien las circunstancias, mientras tenemos lo necesario, hay alegría en nuestro corazón. Pero cuando no es así, entonces esa alegría se esfuma de nuestro rostro, de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero el gozo es diferente, porque el gozo es a pesar de las pruebas. Es por eso que Santiago, cuando nos habla ahí en su carta de una manera muy práctica, ahí en el capítulo 1, en el versículo 2, nos invita a gozarnos en medio de las pruebas. Miren lo que dice, hermanos, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo que mi papá mencionaba, ¿verdad?, cuando compartía y enseñaba también hace unas semanas. Hermanos, podemos gozarnos, aún en medio de las pruebas. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo, aún cuando estaba en la cárcel, les escribió estas palabras. Realmente quienes debieron haber animado al apóstol Pablo y haberle exhortado a que se gozaran, era la de la iglesia de Filipos, ¿cierto? Le debieron de haber dicho: Pablo, gózate en el Señor. Regocíjate en Él. Este tiempo de pruebas va a pasar. Dios lo está permitiendo con un propósito. Estás en la cárcel, pero la palabra, como el apóstol Pablo también lo dijo, no está presa. Puedes seguir adelante y Dios quiere seguirte usando. Pero no fue así. El apóstol Pablo, aquel que estaba en la cárcel, aquel que estaba pasando por pruebas, es el que les escribe y les exhorta a que se gozaran en el Señor. Miren nuevamente, hermanos, Filipenses, leamos nuevamente Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros
es seguro. Prosigamos a la meta, hermanos. ¿Cómo? Gozándonos en el Señor. Gozándonos en el Señor. ¿Por qué? Letra C, hermanos. Porque es algo importante y necesario que nos mantiene seguros. Es algo importante y necesario que nos mantiene seguros. Y es que la frase, por lo demás, es algo muy característico del apóstol Pablo. Algo que él usó muchas veces en diferentes cartas que escribió. Para poder resaltar, hermanos, una enseñanza con base o como consecuencia de lo que estaba hablando. No vamos a ver todos esos pasajes, pero por ejemplo, miren 2 Corintios 13, 11. La utiliza, hermanos, no solamente para decir, ¿verdad? Y ya para terminar, pongan atención, sino lo hace para resaltar algo muy importante con base en lo que él está hablando, en lo que él está enseñando. Miren lo que dice 2 Corintios 13, versículo 11. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por lo demás, ¿qué dice Efesios? Ahora en Efesios 5, 33. Efesios 5, 33. ¿Qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El Pablo está hablando, ¿verdad? ¿De qué tema está hablando aquí? A ver, chequen los versículos anteriores. Está dando, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad? Dando un ejemplo de la iglesia, pero el tema que predomina tiene que ver con el matrimonio, ¿cierto? Está hablando de las relaciones, habla acerca de que nos debemos someter unos a otros, pero después lo enfoca hacia el matrimonio y nos manda, ¿verdad? Dice ahí en el 25 que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y sigue en ese contexto. Y luego llega al versículo 33 y dice, por lo demás, resaltando, ¿verdad? Esto con base en lo que está diciendo, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y lo mismo lo hace en el capítulo 6. Miren en el capítulo 6 de ahí de Efesios, en el versículo 10 sigue hablando de las relaciones. Después habla de los hijos y los padres y los hijos, habla de los siervos, ¿verdad? Y los amos. Está hablando de eso, de varias cosas, y llega al versículo 10 y ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No quiero cambiarle a la palabra de Dios, ni quiero dar mi propia versión, ¿verdad? Pero es como si dijera, ya que esto es así, hagan esto, resaltando la importancia de llevar a cabo esto en medio de todo lo demás. Y lo mismo, miren, hermanos, ahí en 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Y lo mismo es en todas las veces, porque no son las únicas, todas las veces en las que utiliza esta frase, por lo demás. 2 Timoteo 4, versículo 8. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y lo mismo lo hace en Filipenses, en nuestra porción base, Filipenses capítulo 3, versículo 1, porque él está hablando de este tema, tocándolo, y dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos. Gozaos en el Señor. Hermanos, el gozo en el Señor es algo muy importante y necesario. Es algo trascendental, hermanos. Si no fuera así, no sería resaltado por el apóstol Pablo, hermanos, como lo hace aquí, hermanos, y en toda la carta. Y es que en esta carta, hermanos, la palabra gozo
usada de diferentes formas, de diferentes maneras, aparece 16 veces. 16 veces. De una o de otra manera menciona la palabra. ¿Qué palabra estamos hablando? Gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo quiere resaltar la importancia de gozarnos en el Señor. De gozarnos en el Señor, hermanos. De ahí que enseguida les dice, hermanos, que no era ninguna molestia para él el repetirles las mismas cosas, porque el propósito del apóstol Pablo era asegurar y confirmar la enseñanza bíblica en su mente y en sus corazones. Este es el sentido en el cual dice, hermanos, dice ahí en el versículo 1, el capítulo 3, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es en este sentido que dice, y para vosotros es seguro. Es como si él dijera, a mí no me molesta el estarles diciendo una y otra vez las mismas cosas, y para vosotros es algo que les protege, es algo que los mantiene seguros. La nueva versión, la nueva traducción viviente, hermanos, lo expresa así: mis amados hermanos, pase lo que pase, porque el gozo no depende de las circunstancias, ¿cierto? Dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Lo hago para guardarles, para protegerles. Así que el gozo en el Señor, hermanos, nos mantiene ¿cómo? Seguros. Nos protege. El gozo del Señor, hermanos, ¿de qué nos protege o cuándo nos protege, hermanos? El gozo del Señor nos protege cuando la escasez se presenta. Qué bueno sería que siempre hubiera, ¿o no? Pero el mismo apóstol Pablo lo experimentó. Había momentos de abundancia, ¿cierto?, en el cual él había aprendido a deleitarse, a gozar, a disfrutar, pero había también momentos de escasez. Y ahí es, hermanos, cuando nuestra mente y nuestro corazón, así como la paz, guardan nuestros pensamientos en Cristo Jesús, de la misma manera el gozo nos protege. El gozo del Señor. Miren lo que dice Habacuc. Ahí va a aparecer la cita, hermanos. Habacuc capítulo 3. Si no alcanzan a ver, pueden buscarlo. Bueno, acá se ve más grande, ¿verdad? Habacuc 3, 17 al 19. ¿Qué dice, hermanos? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo, a pesar de todo, aunque haya escasez, aunque estemos viviendo esta situación, ¿verdad? Aunque nuestros recursos se vean mermados, con todo, que dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque Él me hace andar firme, ¿verdad?, en las alturas, como una sierva. Hermanos, el gozo del Señor nos protege, nos guarda. Estamos seguros cuando la escasez se presenta. No así, hermanos, cuando perdemos el gozo del Señor. El gozo del Señor nos protege y nos mantiene seguros cuando la diversidad de pruebas golpea nuestra vida, porque es una gran diversidad. Es lo que dice Santiago, lo leíamos, hermanos, pero ahora vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Ahí también va a aparecer en la pantalla. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De qué nos protege, hermanos? De perdernos la bendición de que Dios siga llevando a cabo su obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el gozo del Señor nos protege, nos mantiene seguros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando la tristeza toca nuestra puerta.
para no ser consumidos por ella. ¿Qué dice Proverbios 17:22? También ahí va a aparecer, hermanos. ¿Qué dice? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dos extremos, ¿cierto? Dos contrastes muy marcados. El corazón alegre, ¿qué va a constituir? Un buen remedio para nosotros, para nuestra vida, inclusive para la salud, hermanos, porque está comprobado, ¿verdad?, que la alegría, una actitud de ánimo, ¿verdad?, una actitud positiva, ayuda al enfermo a poderse recuperar más rápido. Claro, la obra es del Señor, pero constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que el gozo, hermanos, del Señor nos protege de ser consumidos por la tristeza. El gozo del Señor nos protege y nos mantiene seguros, hermanos, cuando el dolor es muy grande. Ya lo veíamos. ¿Qué dice Proverbios 15:13? Proverbios 15:13, ¿qué dice? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hermanos, el gozo del Señor nos protege aun cuando llegamos a experimentar pérdidas. La pérdida de algún ser querido que llega a ser algo difícil, aun cuando tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor, ¿cierto? Aun cuando nosotros sabemos que algún día, si esa persona es salvo, le veremos, ¿cierto? Nos reuniremos nuevamente con Él. Pero a veces llegamos a experimentar tristeza. A veces esa pérdida, si no nos mantenemos con nuestra mente fija en nuestro Señor, enfocados en Él, llega a perjudicarnos. El gozo del Señor nos protege cuando experimentamos pérdidas. La pérdida del empleo, la pérdida de bienes materiales, la pérdida de la salud o de alguna otra cosa. El gozo en el Señor, hermanos, nos mantiene como seguros. Nos protege, y esto fue lo que le ayudó. Una de las cosas que le ayudó a Job cuando experimentó todas esas pérdidas que podemos ver ahí en Job. Fue tremendo todas las pérdidas que experimentó. ¿Qué perdió Job? A ver, ayúdenme. ¿Qué perdió Job? Esa es la verdad, ¿verdad? Todo. Pero resaltémoslo para que digamos, ¿verdad? Y lo sintamos más. La última cosa que perdió, una de las últimas cosas que perdió, la salud, ¿verdad? Porque siguió perdiendo más cosas. Sus hijos, ¿qué más? Sus bienes, ¿verdad? Y hablamos ahí sí de todos sus bienes, ¿verdad? Sus ganados, sus ovejas, sus camellos. Recuerdan que antes las riquezas no se medían por las cuentas en el banco, ¿verdad? Por el dinero que estaba guardado en el banco, sino ¿por qué se medía? Por los ganados, ¿verdad? Por los rebaños que tenían, por los sirvientes. Y también perdió a sus sirvientes, ¿lo recuerdan? Y solamente escapé yo para darte la noticia, ¿verdad? Perdió sus bienes materiales, perdió todo, perdió a sus hijos. Un golpe muy fuerte que ya el apóstol, yo creo que no el apóstol, sino, Satanás ha de haber dicho, con esto sí ya lo voy a quebrantar, porque ante el otro se mantuvo firme, ¿o no? Perdió su ganado, perdió sus sirvientes y sigue ahí. Pero con esto sí ya se va a doblegar y va a blasfemar contra el nombre del Señor. Pero no lo hizo. Y cuando perdió su salud pensó que lo iba a hacer también y no lo hizo. ¿Por qué Job se mantuvo seguro, firme, hermanos? Porque estaba protegido por el gozo del Señor. Miren las palabras de Job. Job 1, 21 y 22. Dice así, ¿qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hizo Job? Alabó a Dios. ¿Y de dónde brota la alabanza a Dios? Del gozo en el Señor. Del gozo en el Señor, hermanos. Prosigamos a la meta, hermanos, gozándonos en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo nos mantiene seguros, nos mantiene protegidos, hermanos. ¿Por qué? Letra D. Porque el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Miren lo que dice Nehemías. Vamos a Nehemías. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová, no porque Dios se gozara y eso nos fortalecería, que sin duda es así, pero no se refiere a eso, sino el gozo que tenemos de nuestro Dios, en nuestro Señor. Eso es nuestra fortaleza. ¿Recuerdan el momento? El muro de Jerusalén había sido reconstruido en un tiempo récord, 52 días. Qué tremenda victoria, ¿cierto? Sin embargo, faltaban varias cosas. Llega este momento y podemos ver a Esdras, ¿verdad? Junto con todo el pueblo reunido ahí, leyendo la ley de nuestro Dios. Ahí congregado el pueblo de Israel. Y cuando escucharon la ley de Dios, ¿verdad? Lloraron, se quebrantaron, ¿verdad? Ante el poder de la palabra de Dios. De tal manera que viene Esdras y les dice: id, comed, Nehemías, grosuras, y bebed vino y dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Y cómo termina? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, esto quiere decir, si el gozo de Dios en nuestras vidas, cuando nos gozamos en el Señor, eso es nuestra fortaleza. Esto quiere decir que cuando dejamos de gozarnos en el Señor, cuando perdemos nuestro gozo del Señor, hermanos, cuando dejamos de deleitarnos en todo lo que nuestro Señor Jesucristo es y hace por nosotros, es cuando comenzamos a debilitarnos. Es, hermanos, cuando tendemos a desmayar y no querer seguir adelante. Y este es el propósito, hermanos, que tiene el enemigo, el mundo y nuestra carne cuando vienen las pruebas. Golpearnos fuertemente, de tal manera que nos desenfoquemos, ¿verdad? Y que dejemos de mirar a Dios, que dejemos de deleitarnos en nuestro Señor por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Que comencemos a enfocarnos en la situación, en las pruebas, en las adversidades, en las injusticias, en todo lo que está dando, porque Él sabe que cuando eso sucede, perdemos el gozo. Y cuando perdemos el gozo, nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos, es cuando queremos desmayar. Cuando ya no queremos seguir adelante, hermanos. Todo lo contrario, cuando nos gozamos en el Señor. Todo lo contrario, hermanos, cuando nos deleitamos pasando tiempo con Él y disfrutamos de todo lo que Él es y Él hace. Miren lo que dice el Salmo 16, 8 al versículo 11. Salmo 16, 8 al 11. Hermanos, qué tremendo, hermanos, son los tiempos de prueba. Es por eso que no debemos confiarnos, es por eso que debemos de estar velando, es por eso que debemos refugiarnos en el Señor. Es por eso, hermanos, que nuestro gozo debe de estar puesto en el Señor, como lo dice Pablo: gozaos en el Señor, no en las personas. Porque las personas, como lo cantamos, ¿verdad? Y Cristo está conmigo, la gente puede fallar. No en el mundo y lo que estamos teniendo, porque el mundo se va a acabar, ¿cierto? No en lo material que tenemos, porque inclusive en el dinero, dice la palabra de Dios en Proverbios, que le salen alas, ¿cierto? Y vuela. Hoy lo tenemos y mañana no. No, nuestro gozo no debe de estar puesto en eso, ni en las circunstancias. Nuestro gozo debe de estar puesto en el Señor, lo que Él es y hace por nosotros. Miren lo que dice el Salmo 16, versículo 8 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice desde el versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué dice el 8? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario que prosigamos a la meta gozándonos en el Señor?
porque es nuestra fuerza, porque ahí está nuestra fortaleza, en el gozo del Señor, para seguir, para no desmayar, aun cuando las pruebas vengan, aun cuando las circunstancias difíciles se presenten, aun cuando la escasez, ¿verdad?, se suscite en nuestras vidas, hermanos, podemos seguir adelante gozándonos en el Señor. Pero ahora terminemos, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Porque ese es el mandato, ¿no? Está en un contexto en donde el apóstol Pablo está como que Pablo haciendo una transición. Está hablando de un tema y va a comenzar a hablar de otro, ¿verdad? Que está relacionado, pero va a hablar acerca de la importancia de proseguir a la meta. Y él da su testimonio y presenta su ejemplo y nos invita a hacerlo. Pero antes de que lo haga, él da este mandato: por lo demás, gozaos en el Señor. Por lo demás, gozaos en el Señor. Pero ¿cómo podemos gozarnos en el Señor, hermanos? Letra A: decidiendo hacerlo. Decidiendo hacerlo. Y es que cuando el apóstol Pablo dice por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, deja ver, hermanos, que la decisión ¿de quién es? Es nuestra. Cuando él dice gózate, quiere decir que es necesario que nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Que la decisión nadie puede tomar esta decisión por nosotros. Esta es nuestra responsabilidad. En cada momento, tomar la decisión de gozarnos en el Señor. De que nuestro gozo esté puesto en el Señor, hermanos. Como lo dice ahí en Habacuc 3, hermanos, que lo leíamos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi vida. Mi decisión es esta: alegrarme y gozarme en el Señor. Esa es mi decisión. Y eso es lo que el Señor quiere. Y lo mismo vemos ahí en Filipenses, antes y después de que toque ahí este tema en Filipenses 3. Miren, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Dice en el versículo 17 y versículo 18. Filipenses 2, versículo 17 y 18. Está hablando de que debemos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de Dios, y nos exhorta ahí a también cómo hacerlo, ¿verdad? Pero cuando llega aquí, habla acerca de la importancia de gozarse en el Señor, aun cuando Él iba a padecer, y lo expresa de una manera peculiar. Dice en el 17 y 18, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La semana pasada veíamos que el apóstol Pablo le expresó ahí en Hechos, ¿verdad? Que él no sabía lo que le iba a acontecer. Y él iba a ir a Jerusalén, pero no sabía lo que a él iba a acontecer, salvo que el Espíritu Santo le había dado testimonio que le esperaban prisiones y cárceles. Sin embargo, él da testimonio que para eso él estaba, ¿cierto? Que él quería seguir adelante, que él quería continuar, porque él quería cumplir el propósito que Dios tenía para él, de predicar su palabra. ¿Y cómo lo hacía, hermanos? Gozándose en el Señor. Y aquí lo expresa: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, no es fácil, es cierto, no es fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Decidirlo, poner nuestro gozo en el Señor, gozarnos en lo que nuestro Señor es y ha hecho, y va a ser por nosotros. Esa es la decisión que necesitamos tomar, hermanos. Miren lo que dice también ahí en Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4, que también, hermanos, se los mencionaba, que de hecho el título de este capítulo es regocijaos en el Señor siempre, porque el apóstol Pablo insiste en eso. ¿Qué dice el versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué es el regocijo, hermanos? Gozarse fuertemente.
Así es, fuertemente, ¿verdad? Es el gozarnos y volvernos a gozar. Y una vez que nos gozamos, nos seguimos gozando. Con eso tiene que ver el regocijo. Con gozarnos y volvernos a gozar y seguirnos gozándonos y no dejar de gozarnos. Regocijaos cuando, hermanos, en el Señor. Siempre. Y recalca, en el Señor, porque no hay otra manera. En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y recordemos las palabras. A mí no me es molesto, decía el apóstol Pablo, el repetirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. A mí no me molesta, sé que es necesario, que es importante, y para ustedes es algo que los protege y los mantiene seguros. Hermanos, el gozo del Señor nos mantiene seguros. Y es algo que necesitamos hacer. ¿Cómo? Decidiendo hacerlo, hermanos. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Hermanos, hay varias cosas que el apóstol Pablo menciona. Aquí en el capítulo 3, en el capítulo 4 también. Solamente las voy a mencionar porque vamos a ir viendo partes de estas en los demás temas. Pero hermanos, por ejemplo, en el capítulo 3, ¿cómo podemos gozarnos, hermanos, no confiando o dejando de confiar, hermanos, en las obras de la carne? Ahí podemos ver del versículo 2, hermanos, al versículo 8, ¿verdad? Que Pablo deja, ¿verdad? No solamente dejar de confiar, sino renunciando a lo que para nuestra carne es valioso e importante. Ya lo estaremos estudiando porque es la manera también en la cual Dios quiere que prosigamos. Pero también, hermanos, ¿cómo podemos gozarnos no perdiendo de vista la meta? ¿Verdad? Algo que veíamos, decía Pablo, prosigo a la meta, la tenía fija, puesta, ¿verdad?, delante de él. No perdía de vista esa meta a la cual era necesario llegar. También dejando atrás el pasado. Dice también en este capítulo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Y no solamente dejando atrás el pasado, sino dice, extendiéndome a lo que está delante, porque eso aviva y cultiva el gozo del Señor en nuestra vida, hermanos, no perdiendo de vista que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que solamente estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, como lo podemos ver en el versículo 20 en adelante. También en el capítulo 4 encontramos varias cosas, después de que dice ahí en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren lo que dice el versículo 5, me ayudan a leer, ¿qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo podemos gozarnos? Y aquí quiero detenerme solamente un poquito. ¿Cómo podemos gozarnos, hermanos? Siendo gentiles para con todos. Siendo gentiles para con todos. Hermanos, la gentileza nos habla de una gracia acompañada de humildad, la cual abarca el ser amables, el ser corteses, el ser generosos y considerados con lo demás. Y esto es algo que aviva y mantiene y permite que nos gocemos y nos volvamos a gozar en el Señor. Porque cuando no es así, cuando somos irrespetuosos, cuando somos ásperos, cuando somos descorteses, cuando somos desconsiderados con los demás, esto apaga el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces no podemos seguirnos gozando en el Señor. No podemos seguir experimentando ese gozo porque es parte del fruto del Espíritu Santo. De tal manera que el apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo podemos gozarnos? Dice al final del 5, el Señor está cerca. Teniendo presente que la venida de nuestro Señor está cerca. Lo veíamos la semana pasada, aquí yo vengo pronto. La venida del Señor está cerca. ¿Cómo podemos estar gozosos, hermanos? ¿Qué dice el 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo podemos estar gozosos, hermanos? Decidiendo no afanarnos por nada. Decidiendo no afanarnos, no estar afanosos, preocupados, inquietos, ansiosos. ¿Cómo podemos gozarnos, hermanos? Dejando nuestras peticiones en las manos del Señor. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo podemos gozarnos, hermanos? Siendo agradecidos con el Señor, dice, con acción de gracias. ¿Cómo podemos gozarnos, hermanos? Disfrutando de la paz de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay varias cosas, ¿o no? Importantes y necesarias. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Miren lo que dice el 8. ¿Qué dice?
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo podemos gozarnos, hermanos? ¿Cómo podemos gozarnos pensando lo que es correcto? Pasando, hermanos, nuestros pensamientos por el filtro de Filipenses 4:8. Porque cuando no tenemos cuidado y permitimos, hermanos, pensamientos negativos, pensamientos contrarios a nuestro Dios, es cuando el gozo de nuestro Dios se ve opacado en nosotros. Es cuando comenzamos, hermanos, a volvernos negativos. Cuando comenzamos a ser quejumbrosos. Y ahí es cuando perdemos el gozo del Señor. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Versículo 9, hermanos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios quiere. Porque cuando no hacemos lo que Dios quiere, hermanos, pecamos. Y cuando pecamos, perdemos el gozo. ¿Recuerdan a David? Ahí en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, perdemos. Pero sigamos, solamente estamos de pasadita, hermanos. ¿Cómo podemos gozarnos? Versículo 10 en adelante, aprendiendo a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Miren lo que dice el 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice el 12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es la clave del gozo del apóstol Pablo? Que él había aprendido a contentarse, el contentamiento. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos en nuestra vida. Necesitamos aprender a contentar, cualquiera que sea la situación, sea buena o sea mala, sea en abundancia o sea en escasez, sea en medio de paz o sea en medio de tribulación. Necesitamos aprender a contentarnos y entonces gozarnos en el Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, en este repaso de lo que Pablo menciona aquí, hermanos, ¿cómo podemos gozarnos? Confiando en que Dios se va a encargar de todas y cada una de las cosas que necesitamos. Miren lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, cuando confiamos, cuando creemos verdaderamente en esto, el gozo del Señor está presente en nosotros. Porque ese es el gozo del Señor. El deleitarnos en lo que Él es y Él hace por nosotros. Ha prometido hacer por nosotros lo que va a hacer, lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos confiar que Él va a suplir todo lo que nos falta. Y es cuando nos quitamos un lastre de nosotros. Es cuando podemos deleitarnos en el Señor, sabiendo que como lo ha hecho en el pasado, lo seguirá haciendo. Amén. Va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Pero hermanos, quiero enfatizar esta segunda. Digo, todo esto es muy importante, pero quiero enfatizar esta segunda. ¿Cómo podemos? Letra A, decidiendo hacerlo y todo lo que hemos visto. Pero letra B, ¿cómo podemos, hermanos, gozarnos en el Señor? Teniendo una vida centrada en Él. Teniendo una vida centrada en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Una vida centrada como la tenía el apóstol Pablo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al versículo 25. 1, 12 al 25. Y vamos a leerlo, hermanos, en forma alterna. Y quiero que noten, hermanos, porque aquí habla acerca del gozo del apóstol Pablo y cómo él se gozaba aún en medio de las situaciones que se presentaban. Y él estaba seguro, ¿verdad?, de que Dios estaba con él y lo iba a ayudar, hermanos. Pero él estaba enfocado en el Señor, centrado en Él. Dice el versículo 12, lo leo yo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien ¿para qué? Pues, no soy yo, sino el progreso ¿de quién? Del Evangelio. ¿Qué dice el 13? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. Mis prisiones se han hecho patentes ¿en quién? En Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice en el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo ¿en quién? En el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos para tratar prácticamente en esto con envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Quién es el protagonista, hermanos? No es Pablo. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En medio de todo lo que está sucediendo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero como lo importante no soy yo, sino Cristo y su obra. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué dice el 17? Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque las cosas no giran en torno a mí, sino ¿a quién? A Cristo, como Él les escribió a los romanos, ¿lo recuerdan? Porque dice de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, ¿verdad? Y luego dice en el 19, ustedes, porque sé que por nuestra oración y la sustentación del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, y nuevamente, ¿qué dice? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, sea que muera o sea que viva, el Señor va a ser magnificado. La honra y la gloria va a ser para Él. ¿Por qué? Porque yo vivo para Él. Y si muero, moriré para Él. Y luego dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros todos. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, ¿cómo podemos gozarnos en el Señor teniendo una vida centrada en Él? Porque cuando esto no es así, hermanos, cuando no llegamos, cuando no estamos centrados en el Señor, hermanos, y nos centramos en las cosas, hermanos, que son vanidad, es cuando perdemos el gozo. A Salomón le llegó a pasar, ¿cierto? Él llegó a decir ahí en Eclesiastés 2:11, ¿verdad? Todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu y sin provecho. ¿Qué provecho tiene, verdad, el hombre de lo que se afana? Dice ahí en Eclesiastés. Cuando nos enfocamos en lo que este mundo nos ofrece, cuando nos enfocamos en nosotros, no podemos, hermanos, estar satisfechos. No podemos estar llenos, no podemos estar completos, porque el único que puede traer verdadera satisfacción a nuestra vida, ¿quién es? Es el Señor. ¿Y cuándo se da esto? Cuando nos gozamos en Él, cuando nos centramos en Él, cuando nos deleitamos en Él, hermanos. Así que si queremos experimentar el gozo del Señor, hermanos, necesitamos centrarnos ¿en quién? En Él. Necesitamos deleitarnos en Él. Necesitamos, hermanos, deleitarnos en lo que Él es y Él ha hecho, hermanos, y permitir que controle nuestro ser y produzca en nosotros su fruto. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cuál es la segunda virtud? Gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Él quiere producirlo en nosotros, hermanos, pero es necesario que nosotros permanezcamos en Él, estemos centrados en Él, permitamos que Él controle nuestra vida. Hermanos, prosigamos a la meta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos y quiere Dios que prosigamos a la meta? Gozándonos en el Señor. Hermanos, verdaderamente lo estamos haciendo. Estamos prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios con gozo. ¿Lo estamos haciendo gozándonos en el Señor? ¿O será acaso que hemos perdido el gozo del Señor? ¿Será acaso que estamos prosiguiendo pero de manera religiosa? Para cumplir, ¿verdad? Somos cristianos, somos hijos de Dios y hay que cumplir. ¿Será acaso, hermanos, que estamos prosiguiendo a la meta con un espíritu tal vez negativo, quejumbroso? ¿Será acaso que hay algo, hermanos, que esté robando el gozo del Señor en nuestra vida? Que esté opacando nuestra luz, esa luz que viene de nuestro Dios, ¿verdad? Para iluminarnos y poder resplandecer. Hermanos, ¿será algo? Y que estamos perdiendo, que hemos perdido el gozo del Señor. Hermanos, no permitamos que nuestro corazón nos engañe, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, permitamos que el Señor analice nuestro corazón, que examine nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre si verdaderamente estamos experimentando el gozo del Señor o una alegría prefabricada por nosotros, por las circunstancias, por lo que tenemos tal vez, por lo que está sucediendo en nuestra vida. Que sea verdaderamente el gozo del Señor. Hermanos, permitamos a Cristo, hermanos, que Él sea el centro de nuestra vida. Que como Pablo, hermanos, nosotros podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que como Pablo, escribiéndole a los Gálatas, podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, permitamos que el Señor inunde nuestra mente y nuestro corazón con ese gozo que proviene de Él, que es a pesar de las circunstancias, de tal manera que día con día nos estemos gozando en el Señor. Ese es el desafío, hermanos. Prosigamos a la meta. ¿Cómo? Gozándonos en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos y desafiarnos a poder seguir adelante, proseguir a la meta, Señor. Y tú nos muestras también cómo quieres que lo hagamos, Señor. No solamente proseguir y ya, ¿verdad? Alá y se va. Tú quieres que prosigamos con gozo en nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú hagas un análisis de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. A veces nos hace creer que estamos bien, que estamos disfrutando de la alegría. Pero puede ser que sea una alegría prefabricada por las circunstancias, por lo que tenemos, por lo que sabemos de ti, pero que verdaderamente no nos estemos gozando en ti. Puede ser que hemos perdido el gozo. Puede ser que hemos permitido que la nube de las pruebas que han venido a nuestra vida, que están viniendo tal vez, que la escasez tal vez que está llegando a nuestro hogar, que los problemas tal vez que se han suscitado, que las luchas que estamos teniendo estén opacando nuestra luz y el gozo tuyo, Señor, se esté viendo opacado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón y aún en nuestros rostros. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en ti. Ayúdanos a tomar la decisión de hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti, tener una vida centrada en ti. Que estas palabras del apóstol Pablo sean también una realidad en nuestra vida. Que en nuestro vivir seas tú y el morir sea una ganancia. Ayúdanos, Señor. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, hermano, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, cómo iniciamos este año, cómo hemos estado avanzando, cómo hemos estado corriendo la carrera de la vida cristiana, cómo estamos prosiguiendo a la meta. Y si nos damos cuenta, hermanos, que ha sido de una manera religiosa, por cumplir,
Ha sido de una manera rutinaria, mecánica, ¿verdad? Hacer las cosas por hacerlas, pero sin realmente disfrutarla, sin realmente deleitarnos en el Señor. Leemos la Biblia, pero porque sabemos que hay que leerla, pero verdaderamente no nos deleitamos en ese tiempo al estar en la presencia del Señor. Oramos, pero porque lo necesitamos, pero verdaderamente no nos gozamos en su presencia. Venimos a la iglesia porque es importante asistir y no dejarnos de congregar. Pero hermanos, verdaderamente lo estamos haciendo con gozo. El desafío en esta mañana es que prosigamos a la meta gozándonos en el Señor. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, ore por mí? Mi decisión es proseguir con gozo, gozándome en el Señor. Gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Amén. Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, necesitamos gozarnos en el Señor. Amén. Que el gozo del Señor, hermanos, esté presente en nuestra vida, permitiendo que Cristo sea nuestro Señor, el centro de nuestra vida, que Él tome control de nosotros y produzca en nosotros ese gozo. ¿Habrá alguien más? Pastor, ayúdame a orar. Gracias a Dios, hermano. Puedes bajar tu mano. Mi decisión es gozarme en el Señor. Aún en medio de las circunstancias, de lo que venga, de lo que pase, de lo que sucede, deleitarnos en el Señor. Eso es importante, hermanos, porque esta es la manera en la cual estaremos sirviendo al Señor y estaremos compartiendo el Evangelio con otros. Padre bendito, yo he visto las manos, tú has visto los corazones, estás viendo mi corazón, la decisión que yo también he tomado y sigo tomando, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a proseguir a la meta con gozo, gozándonos en nuestro bendito Salvador, deleitándonos, Señor, en lo que Él es, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer, Señor, porque Él es fiel, es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a correr la carrera de la vida cristiana, a servirte, Señor, a involucrarnos en tu obra. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, pero que lo hagamos con gozo, gozándonos, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Y bueno, si habrá alguien que me ayude a poder aquí, hermano Héctor, si me puede ayudar. Y vamos a entonar, hermanos, ese canto que estamos aprendiendo.